Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Continúa la ronda número 3 del torneo de la Copa del Mundo de Ajedrez 2021 y se jugaba la segunda partida clásica de la ronda número 3. Vamos a ver el enfrentamiento entre Alexander Grischuk contra el gran maestro argentino Alan Pichot. En la primera partida Alan Pichot había perdido con las piezas negras, por lo que en esta segunda y última partida estaba obligado a ganar de blancas para así forzar los desempates que estaban programados el día de mañana. El ritmo de juego es 90 más 30 con 30 minutos adicionales después de la jugada 40. Y vamos a ver qué pasó. Abre con E4 aquí Pichot, E5, caballo F3 y caballo C6. Alfil C4 ya tenemos la apertura italiana. Y opta por alfil C5. Alexander Grischuk. D3. Caballo F6. Y aquí interesante alfil G5 de Alan Pichot, ¿no? Le clava ese caballo. Y busca un poco posiciones un poco menos teóricas, ¿no? Con este alfil G5 por allá contra Grischuk. Aquí lo más normal para el negro es jugar con H6 primero. H6 siempre es una jugada útil. Igual y si el blanco come en F6, pues ya por lo menos el negro recaptura y obtiene la pareja de alfiles sin una aparente compensación, ¿no? Y tras H6, en caso de que el blanco insista en la clavada con alfil H4, ahora sí el negro podría regresar con alfil E7, ¿no? Y ya de una vez por todas romper esa clavada, sin debilitar el enroque o, bueno, el flanco de rey, ¿no? Ahí con G5, seguramente el negro se va a enrocar corto. Tras alfil G5, sin embargo, Alexander Grischuk no jugó H6 en esa posición, sino que hace alfil E7 directamente, ¿no? Ya, de acuerdo a mi base de datos, es casi ya una novedad. Solamente hay 3 partidas aquí en la base de datos. Alfil H4 de Pichot, y ahora sí ya no hay ni una sola partida en esta posición, de acuerdo a mi base de datos, así que parece ser una novedad teórica este alfil H4. Enroque corto y alfil G3. Ahora le mete presión sobre el peón en E5. Grischuk simplemente juega D6, lo sostiene ese peón. A4 ganando espacio en el flanco de dama, quizás quiere meter un A5 y un posible A6 también sería interesante. Rey H8 de Grischuk. Ya busca por ahí algunas maniobras, quiere quitar el caballo, quizás, no sé, H5, no sé, a G8 y después meter un F5 y a golpear ahí en el centro. Caballo C3 de Alan Pichot, y en esta posición era un poco mejor jugar tras Rey H8, jugar con caballo B2, ¿no? Es la típica, ¿no? Siempre sabemos que el caballo en C3 en la española o en la italiana está un poco mal colocado, mal ubicado por ahí, porque siempre buscamos esta maniobra, ¿no? Con caballo F1. Y ahora que tenemos, pues ahora sí que el alfil en G3, pues ya no podemos ir a esa casilla, pero sí que podemos hacer uso de la casilla en E3, ¿no? Y en algún momento venir a D5 o venir a F5. El caballo C3, pues una pequeña imprecisión por ahí de Pichot. Caballo G8, ya busca el F5, interesante. Y caballo D5. Salta por ahí Pichot hacia D5. F5 ya rompe Grischuk ahí en el centro. Y H3 aquí de Pichot. Tras F5 era ya necesario comer en F5, y es que hay que evitar el avance con F4, ¿no? Ya tras F4 pues vemos que ese alfil sufriría bastante. Tras alfil por jugar algo como caballo D2. Y más que nada tras F5 lo importante es evitar ese avance con F4, ¿no? Que no nos molesten al alfil de G3. Juega H3 Pichot y contra F4 pues tiene la intención de jugar con alfil H2. Pero aquí Grischuk sí que debe haber jugado con F4. Y vean cómo ese alfil en H2 es en teoría una pieza de menos para el blanco. En todo momento va a estar chocando contra esta estructura de peones, contra este muro de peones que ha formado el negro, y le va a tomar muchísimo tiempo ese alfil regresar al juego, ¿no? Va a quedar pasivo prácticamente por la mayoría de la partida aquí en H2.
Bueno, aquí tras el H3 de Pichot, Grishuk no jugó F4, jugó caballo F6. No tomó esa oportunidad. Y ahora viene una serie de jugadas en donde el Pichot no come en F5. Grishuk también se niega a jugar F4 y pues igual y midiéndose un poco, ¿no? Teniendo un poco de respeto ahí entre ellos por no arriesgar. Quizás Grishuk, no sé. Juega dama de 2 aquí Pichot, no come en F5, que ya era necesario, evitando ese F4. Caballo por, buena jugada de Grishuk, alfil por D5 y alfil F6, otra vez F4 y prácticamente atrapando, ¿no? Aprisionando ese alfil en H2. C3, otra vez Pichot ahí podía comer en F5. A5 de Grishuk, que se niega rotundamente a jugar F4. Y alfil H2. Por su parte, Pichot no quiere comer en F5. Caballo E7. Última oportunidad de Grishuk para jugar F4, que no lo hizo, jugó ese caballo E7. Y alfil B3 de Pichot. Ahora sí ya come en E4 aquí Grishuk, ya libera la tensión. Quizás esa era su idea, ¿no? Por eso no hacía el F4. Daba por E4. Y alfil F5, ahora con el apoyo del caballo en E7, desarrolla ese alfil con ganancia de tiempo. La dama tiene que seguir sosteniendo ese peón en D3, juega dama E2, dama E8, ya quiere activarse por la casilla C6, alfil C2, busca contrarrestar quizás ese alfil en F5, caballo D5, ahora que el alfil ya no domina esta diagonal, pues el caballo empieza a activarse por ahí, ¿no? Ya está mirando quizás a la casilla en F4, enroque corto y dama C6. Ahí viene la dama, ya se activa por ahí por C6. Alfil B3 metiendo un poco de presión sobre el caballo. Alfil G6 busca contrarrestar a ese alfil de blancas con alfil F7. D4 rompe en el centro aquí Pichot. E por D4. Abre el centro Grishuk. Recaptura de peón aquí Pichot. Ahora le queda un peón aislado por ahí. Pero también es interesante, ¿no? Ahora la columna se está abierta y puede venir en algún momento ahí con su torre. Con ganancia de tiempo sobre la dama. Alfil F7. Torre C1. Ahí viene la torre tocando la dama. Dama D7. Torre F1. Intentando controlar la columna E. Pero torre F8 de inmediato de Grishuk. Contrarrestando esa actividad a través de la columna. Dama D2. Caballo B4. Ahora ese alfil está colgando. Se enfrentan los alfiles. Dama C3 para sostener. Alfil por, dama por. Torre por E1. Grishuk ya juega descaradamente a las tablas aquí, cambiando todas las piezas. Torre por E1. Torre 8. Y torre C1. Desde mi punto de vista y por la situación del match, torre C1 es una buena decisión de Pichot. Para intentar mantener más piezas en el tablero y buscar la victoria, ¿no? De esta forma. Aquí tras torre 8, la mejor jugada que daba el módulo era el cambio en E8. Torre por, dama por. Pero la posición se simplifica demasiado y ahora hay una posibilidad mucho más alta que la de que la partida termine en tablas, ¿no? Así que aquí desde mi punto de vista, torre C1, buena jugada de Pichot para intentar ganar. H6, se da el aire por ahí Grishuk, alfil F4, reactivando su alfil que estaba muy pasivo en H2. B6 y alfil E2, busca cambiar ese alfil por el caballo. Jugar una posición de caballo contra alfil. C5, sosteniendo muy bien ese caballo en B4. Peón por. Y alfil C3. Ahora le busca el cambio de alfiles. Grishuk, encantado de la vida. Como en C3 era lo que quería, ¿no? Cambiar más piezas. B por C3. Ahora por lo menos Pichot desaloja ese caballo de la fuerte casilla en B4. Caballo D3, tocando la torre. Torre B1. Y dama F5, ya viene por ahí Grishuk con los trucos, ¿no? Quiere meter un caballo F4 y caballo por H3 y es peligrosísimo para Pichot, así que debe de ir con cuidado aquí. Juega dama B5 y la verdad que muy difícil criticar este dama B5 porque si hubiera jugado torre D1 Pichot aquí en esta posición, tras una jugada con caballo F4, la posición se simplificaría bastante, ¿no? Vemos que se amenaza un caballo por H3 y entre rey H2 igualmente puedes comer en H3 porque no puedes comer de peón, se te cae el caballo en F3,
de rey es ilegal por la dama en F5. Y aquí tras caballo por H3, en caso de caballo H4, el negro puede jugar con dama G4 manteniendo la presión sobre ese caballo. Y en caso de dama F7 simplemente podría cambiar damas con dama F4. Caballo, dama por, caballo por y torre por D6. Y vemos toda la simplificación de piezas. No imposible de que Pichot pueda ganar esta posición contra Alexander Grischuk. Así que pues muy difícil, ¿no? Sugerir una jugada ahí tras dama F5. La verdad que no veo yo muchas posibilidades. Juega dama B5 y torre F8. Vemos que hay presión ahí con rayos X sobre ese peón en F2. Caballo F4 se está viniendo, seguido de caballo por H3, y es una posición ya muy difícil de sostener para Pichot. Aquí juega torre F1 Pichot, aunque la mejor jugada era torre D1, pero difícil, ¿no? Todavía igualmente tu posición no es que mejore muchísimo, ¿no? Igualmente sigue caballo F4 amenazando ese caballo por H3, y en caso de dama C6 pues igualmente se viene caballo por H3, ¿no? G por H, dama por. Puedes incluso cambiar aquí y al final comer en D6, pero vas a quedar con peón de menos, ¿no? Tras torre por H3. Así que muy difícil para Pichot. Jugó torre F1 y aquí, por ejemplo, caballo F4. Si hubiera jugado aquí Grischuk caballo F4, que era la más lógica, ¿no? Para amenazar ese caballo por H3. La verdad que difícil ya aquí sugerir jugadas para Pichot. Tras torre F1 le ofreció tablas Grischuk. Pichot las aceptó. Es que, como pueden ver aquí, caballo F4, ¿no? ¿Cuál haces? Si haces algo como caballo D2, se te viene dama D5. Es un doble sobre el peón en G2. Se amenaza mate en G2, se amenaza el caballo en D2 y perderías ya material, ¿no? Muy difícil encontrar una jugada aquí tras caballo F4. La mejor jugada que da el módulo es torre 1 y permitir el caballo por H3, jugar rey F1, y no creo que esta posición le apeteciera mucho a Pichot. Por eso aceptó las tablas tras el torre F1. Le acepta las tablas a Grischuk, pero pues Grischuk ya pasa a la siguiente ronda, ¿no? De la Copa del Mundo de Ajedrez. En otros resultados, también Jorge Kuri termina perdiendo ahí contra Sindarov, Yabokir Sindarov. Por su parte, Alexei Shirov también termina eliminado contra el último finalista, ¿no? Que tuvimos ahí, quien perdió la final pasada en 2019 contra Teimur Radjabov. Nikita Vityugov elimina a Alexei Shirov. Así que desafortunadamente nos terminamos quedando ya sin jugadores que representan a una federación de habla hispana por ahí. Y bueno, amigos, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse. Hasta la próxima.